tal, amigos de Expreso? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Este día aquí en nuestra casa editora tenemos la visita de la maestra Magda Moreno, subsecretaria de Educación Básica, que va a estar pues platicando con nosotros sobre temas muy importantes, muy interesantes, sobre cómo vamos a estar con este de regreso a clases. Maestra, un gusto que nos acompañe. Encantada, Nora, de estar aquí en tu casa, en este hermoso lugar, en este hermoso edificio del periódico Expreso. Y bien, pues para iniciar este diálogo, esta conversación y que ustedes tengan una mejor manera de escucharnos, vamos a retirarnos el cubreboca, tenemos aquí ya nuestra sana distancia y bueno, pues los invitamos a que estén con nosotros en este diálogo con la maestra Magda Moreno. En particular, maestra, para que nos platique un poquito de cómo se está dando este retorno gradual a clases presenciales. Sabemos que aquí en el estado de Tamaulipas se ha estado llevando a cabo este proceso poco a poquito y en base a las condiciones tanto de las escuelas como de los niños, los padres de familia, los docentes. Platíquenos, ¿cómo vamos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a su casa en el Expreso, en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para aquellos que no la conocen, es un lugar muy, muy acogedor, un ambiente laboral bastante amigable, así que bueno, los felicito por ello a todo el equipo de Expreso. Y bueno, efectivamente, como ustedes tienen conocimiento y lo hemos hecho mención ya en diferentes momentos, no sé cuál vaya a ser la cámara, si esta o esta, la de acá, ya se han emitido un comunicado tomando como referencia el acuerdo gubernamental del 15 de octubre del presente año, donde todos los municipios ya pasan a fase 2. Y el significar que regresen los municipios a fase 2 significa que todas las actividades de tipo económico, social, cultural, educativo ya están permitidas y por lo tanto ya podemos nosotros tomarlo en consideración para el regreso a las actividades presenciales en las escuelas. Pero ¿cómo recordaremos, Nora? Tamaulipas le apostó a un regreso gradual, así es, seguro y voluntario, que quizá no recordamos, pero sí quisiera aprovechar el espacio para recordarles un poquito. Nosotros empezamos desde fases piloto allá por el mes de mayo. Así es, sí. Iniciamos en aquel entonces alrededor de 14 escuelas. Posteriormente, en un proceso de regularización, se inscribieron alrededor de otras 10 escuelas. Y el trabajar con una fase piloto le da a cualquier proyecto, a cualquier iniciativa, pues le da un orden, le da establecer criterios, le da indicadores y por lo tanto nosotros al apostarle a la gradualidad, y esto ha sido desde luego una indicación de parte del Comité Técnico de Seguridad en Salud que encabeza el gobernador licenciado Francisco García Cabeza de Vaca y lo componen la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, COEPRIS, el DIF estatal, y en esta mesa de perfiles tan diversos y visiones diversas, creo que se han tomado las mejores decisiones para el regreso gradual a las escuelas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se les ha solicitado ya a todos los maestros de educación básica del estado de Tamaulipas, a través de la estructura educativa, que regresen ya a sus planteles educativos y que hagan los preparativos físicos, organizacionales, administrativo, pedagógico, para empezar a recibir a sus alumnos. Ok, maestra. Bueno, y tenemos aquí un listado un poquito amplio de las preguntas que más recurrentemente los docentes, los mismos padres de familia, los directivos, incluso estudiantes ya más jovencitos de secundaria que ellos hacen. Y bueno, una de estas preguntas, en base a lo que usted nos comenta ya, es, ¿las escuelas en Tamaulipas ya deben regresar a las clases presenciales o tenemos que esperar ya para decir al 100% febrero del 2022, como creo se ha estado manejando desde la federación?
¿Cómo lo podemos entender esta pregunta o responder esta pregunta? Regresar a las escuelas a hacer los preparativos de manera física, sí, ya tienen que estar en sus escuelas. Okay. Ya los maestros deberían de estar visitando su salón, visitando las condiciones de su plantel. Ya el directivo debe de estar organizando a su plantilla escolar con respecto a ver cómo nos vamos a organizar en las escuelas. Y los directores tienen en sus manos la mejor herramienta para la organización, que se denomina CETE, que es el Consejo Técnico Escolar. En ese Consejo Técnico Escolar, cada directivo se reúne con su plantilla docente y juntos observan las necesidades de infraestructura organizacionales, de requerimientos, puede ser requerimientos docentes incluso, para poder trabajar la presencialidad. El CETE que tuvieron hace unas semanas, precisamente esa era la tarea principal que tenían para su discusión y su análisis. Entonces, los maestros ya tienen que estar en sus escuelas, ya tienen que estar haciendo esos preparativos y nosotros les hemos indicado como secretaría que una vez que hagan los preparativos y la organización de su plantel, tienen que nombrar a 2 RIMS responsables de implementar las medidas sanitarias, que son las personas que van a ser capacitadas a través de unos módulos que tenemos con COEPRIS para que les brinden todos los conocimientos necesarios en la identificación de una situación por COVID. RIMS. Y también, desde luego, los directores junto con su plantilla docente tienen que observar varios materiales que ya están en la plataforma de la Secretaría de Educación y que les van dictando los pasos para la apertura definitiva de su escuela a los alumnos. Ahorita son los preparativos. Sí. Y esos preparativos va a conllevar al final la invitación abierta ya a los alumnos para su regreso a las actividades en su plantel. Muy bien, y en ese sentido de seguir esquemando todo ese preparativo para que las escuelas ya estén en óptimas condiciones y poder decir vamos a regresar a las escuelas, ¿qué dicen los calendarios? ¿Cómo los tienen ustedes esquemado ese calendario? Ahorita le preguntaba precisamente, ¿va a ser hasta febrero o podemos ir reincorporándonos conforme pues las solicitudes que han estado ustedes recibiendo en esas convocatorias que han lanzado a los planteles? Nosotros les hemos solicitado a los supervisores escolares que registren a las escuelas que ya están preparadas para regresar. Es decir, aquella escuela que ya tiene las condiciones de infraestructura, que ya que tienen agua, desde luego muy importante que cuenten con agua las escuelas, que tengan a sus RIMS identificados, que ya se haya en el Consejo Técnico Escolar ya hayan dadose a la tarea de revisar los documentos de los protocolos para el regreso a clases presenciales y se les solicita que llenen unos datos en un registro que se denomina por ahí plataforma para el regreso a las actividades presenciales, y también que nos envíen esa solicitud a un correo electrónico que se llama regresoaclases.basica@ced.edu.mx. Van a mandar ellos ahí su registro, donde notifican que ya están listas para regresar. Y entonces se les va a asignar una fecha para regresar. Este lunes acaban de incorporarse 153 escuelas públicas y 78 particulares, por ejemplo. Y así cada viernes se van a estar publicando para que se reintegren cada lunes. Me preguntan los maestros con mucha frecuencia, seguramente es una pregunta que tienes ahí. Y si no nos inscribimos en la convocatoria para el registro, entonces podemos seguir trabajando a la distancia. Sí, hasta el 7 de febrero será obligatorio para todos regresar a las actividades presenciales junto con sus alumnos. Ahorita es un proceso de preparación,
Ahorita aquellos planteles que se inscriban lo estarán haciendo de manera voluntaria y estarán regresando ellos de manera voluntaria a las actividades escolares. Muy importante distinguir de los preparativos de la actividad escolar presencial con los alumnos. Ahorita los maestros tienen que estar ahí con sus maestros, con sus directores, preparando todo, atendiendo ahí también sus actividades académicas, preparando sus materiales, y conforme los vayamos siendo notificados positivos se van a ir incorporando. Ahorita a la fecha ya tenemos 2,000 escuelas que regresaron. De 5,000 y... De 5,700 escuelas totales que tenemos. 5,881 escuelas contamos, y de esas ya 2,075, si no mal no recuerdo, 2,060 son las que ya regresaron. Estamos hablando que han regresado un 35%. Para nosotros es un número bastante bueno. Porque también significa que estamos trabajando ya con 190,000 alumnos de manera presencial, de un universo total de 680,000 más o menos que tenemos. También tengo que decirlo que hay escuelas que parece ser que nunca estuvieron vacías, Nora, donde se han mantenido en óptimas condiciones, donde los directivos no las han abandonado un solo momento, donde ellos han encontrado los mejores mecanismos y las mejores estrategias para estar presentes, ya sea con los padres de familia, ya sea con los maestros, ya sea ellos mismos. Las escuelas están en excelentes condiciones. Yo creo que yo veía un artículo en Perú donde decía el país que ya no quiso aprender, y nada más de leer ese título me puse chinita de tristeza, porque pensaba que Perú es un país de los países más pobres de nuestro continente, y que si uno hace un análisis sociológico podrás observar directamente conectado la pobreza y la ignorancia con los países que están teniendo dificultades para regresar, y que ha habido resistencias de parte de sus sociedades para regresar. Y yo quisiera, y es mi máximo anhelo, que eso no nos pase en Tamaulipas. Que no nos arrastre esa. Que no. que quizá puede parecer bastante atractivo seguir trabajando desde casa, en pijamas, a la distancia. No es lo mismo. Pero no es lo mismo. Y este fin de semana estuve por ahí en el municipio de Güemes entrevistándome con unas madres de familia, y decían ellas: por favor, ya regresen, maestra, por favor, porque los niños ya no quieren ir a la escuela. Estamos teniendo dificultades con niños del nivel de secundaria que están prefiriendo ponerse a trabajar en un crucero, ir a cortar naranja, ir a cortar limón, ir a trabajar al campo, que atender las actividades escolares. Y esperemos y no tengamos de esta experiencia repercusiones en el mediano y largo plazo en las economías de un estado, en la vida social y de nuestras familias. Entonces, pues es un llamado también. Obviamente, Nora. sí, claro, la educación siempre va a tener incidencia en el buen desarrollo, crecimiento, como usted lo dice, de un municipio, de un estado, de un país, de un continente. Y bueno, pues importante estas declaraciones que nos está haciendo hoy la maestra Magda Moreno aquí a través de Expreso, en donde ojalá también ustedes, amigos que nos ven, que nos siguen y nos escuchan, bueno, pues pongamos mucha atención y estemos conscientes de que es inminente, necesario el regreso a las clases. Y en ese sentido, maestra, bueno, pues como usted lo menciona, sí, algunos docentes preguntan cosas que tienen que ver, cómo trabajar si ya estoy en el salón preparando mis cosas para que la escuela esté lista y las clases a distancia. ¿Tienen que combinarlas, tienen que compaginarlas, o van a poner atención a adecuar la escuela y desatender un poquito a los niños? ¿O cuál es la indicación ahí que podemos darle a los maestros Sí, para este tema? Estamos trabajando mucho con los directores y supervisores.
Un director, cuando trabaja con su equipo de maestros, si ahorita van a decidir preparar la escuela y todavía no regresar, es preparar su escuela un día a la semana, 2 días a la semana, y el resto de los días estar trabajando en preparar los materiales y en atender de manera a distancia a sus alumnos, como lo han venido haciendo y como lo hicieron durante toda la contingencia. Los maestros se organizaban horarios y tiempos para atender a los alumnos, y los directivos mantenían una comunicación con los docentes dándoles los resultados de los avances que se tenían. Va a ser exactamente lo mismo. Sí. Yo apelo y confío plenamente en el liderazgo de los directores y de los supervisores escolares en dosificar adecuadamente los trabajos que se realizan, tanto de preparativos como el mantener la comunicación y el vínculo con sus alumnos. El vínculo afectivo ese que es más sólido y es lo que hace más fuerte el desempeño que tenemos con nuestro trabajo, en nuestra labor, y especialmente ese vínculo afectivo que debe de mantenerse con sus estudiantes. Oiga, maestra, en el tema de las escuelas públicas y las privadas, en los primeros convocatorias que ustedes emitieron, vimos que eran las privadas las que tenían allí como que más solicitudes con ustedes. No sé cómo vayan ahorita en cuanto a las aperturas, pero ¿hay alguna forma de estar definiendo si las públicas y las privadas tienen las mismas condiciones para estar pues ofreciendo las clases a distancia, como muchas las siguen ofreciendo en este momento? ¿O cómo estamos trabajando ahí con las escuelas públicas para que tengan esas herramientas y condiciones también para poder seguir avanzando en preparar tu escuela y poder seguir atendiendo a los niños con sus clases? Sí, al inicio de la contingencia había una gran inquietud de parte de las escuelas privadas respecto, incluso se pronosticaba una desaparición masiva de las escuelas privadas a nivel nacional. De autoridades federales nos pedían estar muy a la expectativa de las matrículas que empezaban a salirse, o se identificaba que empezaban a migrar de lo privado a lo público. Los primeros meses fue de mucha expectativa. Al inicio de este ciclo escolar, nosotros empezamos a hacer un monitoreo de las matrículas y fuimos que ese descenso de las escuelas privadas o la migración de escuelas privadas a públicas no alcanzó ni siquiera un 5%. Se pensó en un inicio que podía pasar hasta un 15, un 20%. Sí. Afortunadamente no fue así. Las escuelas privadas creo que siguieron manteniendo una comunicación muy efectiva con sus padres de familia, de tal manera que no vieron que se minorizara su matrícula. Y por otro lado, nosotros como organismo público, como Secretaría de Educación, también tratamos de estar siempre muy al pendiente de que la brecha no se acrecentara en estos periodos de la contingencia, en que nuestros niños de las escuelas públicas no se vieran mermada su educación en la distancia. Es cierto también que no vamos a ver ni a tener un diagnóstico real de los niveles de aprendizaje de nuestros alumnos hasta que todos estén de regreso. Así es. ¿Por qué? Tenemos ahorita haciendo un análisis con la Subsecretaría de Planeación respecto a la matrícula que tenemos ahorita, que ha descendido de los niños que migran de primaria a secundaria. Sí. Que a nivel nacional hay un promedio de un 16-17% de niños que salieron de primaria y que no se inscribieron en secundaria. Nosotros como Estado estamos haciendo nuestros propios análisis para identificar dónde están estos estudiantes, en qué municipios, en qué zonas escolares, para empezar a hacer un rastreo y un seguimiento personal de estos estudiantes, en caso de que así suceda en Tamaulipas. No lo sabemos todavía. Yo creo que los próximos días vamos a tener esos datos, porque precisamente estamos viendo un proceso de inscripciones, y también nosotros como Estado, qué estrategias vamos a elaborar para atender a estos estudiantes que
no estuvieron presentes los 2 primeros meses o ya casi 3 primeros meses de inicio de clases. Sí. Y reforzar aquellas brechas de aprendizaje que se hayan profundizado durante este periodo de tiempo también, en el que los alumnos no tuvieron contacto con sus maestros. Sí. En el municipio de Yera, este sábado estuve por allá con unas madres de familia y me platicaban de un niño, de un estudiante que ya debería de estar en primer grado. Y el niño le dice a la mamá: mamá, yo no quiero ir a la primaria. Si yo ni he pasado por el kinder, ni he ido, primero tengo que ir al kinder. Es decir, toda también estos procesos que están viviendo los niños y las niñas, sí, que vieron acortado o no vivieron un proceso de socialización, un proceso educativo con sus compañeros, con sus maestras, tenemos que ver cómo lo vamos a compensar. Así es. ¿Verdad? Sí, claro. Y bueno, maestra, en el sentido de que ya tenemos una fecha fatal, como nos comentaba usted, para el día 7 de febrero, ¿puede caber la posibilidad de que algún personal docente, administrativo, directivo, incluso no quiera regresar a las aulas? ¿Puede darse el caso? Digo, porque ahorita lo tenemos como algo gradual, voluntario, progresivo. Pero para el 7 de febrero va a ser un término fatal que todos adentro. No, no es un término fatal, ¿cómo que fatal? No, por la fecha. No. Mejor fecha, una fecha bien bonita. No, o sea, yo me refiero al término fatal porque no puede pasar de ahí, no porque sea fatal. No, yo estoy segura que la mayoría de los niños y los padres de familia y los docentes estarían contentos de regresar a las escuelas porque es necesario. Sin embargo, o sea, hago la referencia al plazo. Y en caso de que algunos docentes no quisieran regresar, ¿hay algo que la SED vaya a implementar, instruir? Sí, nosotros tenemos mecanismos internos, administrativos, y pues lo único vamos a hacer es echarlos a andar, ¿verdad? Okay, ahorita, sí. De hecho, ya se están presentando algunos casos, por ejemplo, algún directivo que dice: ya están todas las condiciones, ya vamos a regresar, todos queremos regresar ya los maestros, pero resulta que un maestro se fue a vivir a Estados Unidos y ya le dije que venga y dice que él no va a venir, que allá está y que ya no va a regresar. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pues se lleva a cabo una acta administrativa, ¿verdad? Okay. Y bueno, se toman las medidas respecto a la nómina que competan, ¿verdad? Hay procedimientos ya encaminados, el directivo tiene que hacer el llamado formal vía escrito a su jefe superior inmediato, y aquí nosotros también correremos la información, en este caso, pues a la Dirección de Recursos Humanos, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que tener cuidado con estos tiempos que se avecinan y bueno, todos estar preparados y emocionalmente. Obviamente que la COVID-19, esta pandemia, pues generó psicosis en muchas personas. Sin embargo, ahorita ya estamos conscientes, maestra, de que esta pandemia, pues dentro de los planteles educativos, con las experiencias que tienen ahorita de planteles abiertos, pues no ha tenido una incidencia que lamentar. ¿O cómo han visto el análisis ustedes en estos, bueno, desde mayo que hicieron los pilotos con aperturas de escuelas? Sí, ya la UNICEF ha establecido que las escuelas son espacios controlados epidemiológicamente. Y la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas lo ha subrayado. ¿Qué significa que estén controlados epidemiológicamente? Que ha sido comprobado por el comportamiento de la pandemia, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional, que las escuelas son los espacios donde con mayor certidumbre se cumplen los protocolos establecidos por los organismos de salud. ¿Por qué es así? A lo mejor van a decir algunas mamás: ay, ¿en serio los niños hacen caso y los maestros? Pues sí. ¿Qué pasa? Si pensamos, mamás, papás, respecto a una escuela es una institución que desde su surgimiento es instituyente de protocolos. Hay un protocolo para hacer honores,
Sí. Hay un protocolo para tomar asistencia, hay un protocolo para colocarse su uniforme, es decir, un plantel educativo ha creado, un plantel educativo es un conformador de protocolos en todos sus aspectos, antes de pandemia, y va a ser después de pandemia también. Entonces, esto es incorporar un protocolo más a nuestra dinámica habitual. Por lo tanto, para un alumno, y lo hemos estado viendo cada vez con mayor frecuencia, un alumno atiende el protocolo. Un alumno se adapta mucho más fácil a una nueva regla que nosotros los adultos. Cuando iniciamos la contingencia, con quienes en donde se presentaron casos de contagio, Nora, sí, eran entre los maestros. Y lo identificamos muy rápido. Eran los traslados, porque se organizan para llegar juntos a una comunidad rural en un solo vehículo, y ahí en el trayecto relajaban las medidas, se quitaban el cubrebocas, compartían artículos o alimentos, y ahí es donde se daba el contagio. Entonces, ¿qué hicimos? Un llamado a que también durante los traslados tomaran las medidas sanitarias, y el tema de los contagios se acabó. Y bueno, ahí vamos a un tema de los contagios. Se daba entre los maestros, sí, pero con los alumnos estaba completamente controlado, porque en el espacio educativo los maestros y los alumnos no se quitan el cubrebocas, ¿sí? Usan el gel antibacterial, ¿sí? Mantienen la sana distancia, y por lo tanto los contagios no se dieron las primeras semanas, y ahora, bueno, ya con varios meses no tenemos una cifra alarmante al respecto. Tenemos, de hecho, alrededor de, aquí traía el número, 27 contagios por parte de docentes, y la mayoría de ellos se dieron fuera de la institución educativa. Sin embargo, aún así se tomaron las medidas, y es por eso que los RIFs, los responsables de implementar las medidas sanitarias, por eso es que son capacitados en esa materia, y tenemos contagios en 5 niños, que igual ninguno de ellos en ninguna situación de gravedad. Por lo tanto, solamente se tomaron las medidas, que son las personas se mantienen en su periodo de aislamiento, ¿verdad? Muy bien. Un mensaje, maestra, no el final, sino un mensaje para docentes, directivos y comunidad educativa en general, a tener tranquilidad para esto que ya se avecina, de estar acercándonos más a las escuelas en las próximas semanas y pues ya meses. Sí, hay un tema que nosotros hemos decidido también abordar de frente, y esto ha sido en gran medida por una iniciativa del licenciado Mario Gómez Monroy, nuestro secretario de Educación, sí, que siempre ha estado muy al pendiente, no solo de que los insumos, ahora los uniformes, los útiles escolares estén ahí, sino también el otro factor, que es el emocional. Y para ello, como Secretaría de Educación, echamos a andar una estrategia integral de sensibilización y fortalecimiento emocional denominada Estoy contigo, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Y en esta estrategia lo que estamos haciendo es capacitando con herramientas socioemocionales ante el manejo de la tensión, el estrés, la ansiedad, el miedo que se puede dar durante este periodo de regreso a las actividades presenciales en los espacios laborales. Luego muchos madres de familia nos dicen a nosotros, ay maestra, pero ¿por qué? ¿Para qué hacen eso? Si como quieren los maestros andan allá, que en la playa, que de turista. Le dije, mire maestra, le digo a la mamá de familia, le digo, mire señora, entiendo lo que me comenta, pero eso finalmente son actividades que los maestros llevan a cabo por decisión, de manera voluntaria, que es una actividad recreativa. En el espacio laboral, nosotros como autoridad educativa tenemos la obligación de cuidar todos los factores que puedan incidir en el comportamiento laboral o profesional de nuestros trabajadores de la educación. Y es por ello que no vamos a
detenernos en dotarles de todas esas herramientas Sí. que requieren para llevar a cabo bien su función. Entonces, en esta estrategia integral de sensibilización vamos a estar muy de cerca de los planteles, capacitando también con estos tipos de temas a nuestros maestros, y para ello hay un ejército de asesores técnico-pedagógicos que están siendo capacitados y bueno, que esperemos ir permeando paulatinamente todos los planteles educativos. Ahorita ya estamos trabajando con estos 2000 que ya están llevando a cabo las actividades presenciales y conforme se vayan incorporando de manera gradual, seguiremos trabajando con el resto. Nosotros tenemos proyectado que de aquí al mes de enero regresen 3.500 escuelas. Que con esas 3.500 escuelas, que ya significaría más del 65%, sí. Con ellos afianzar muy bien este retorno, brindarles todas las herramientas y ya nada más trabajar con las que nos estarían restando, alrededor de 2.300 para el mes de febrero, del 7 de febrero. Muy bien. Bueno, pues amigos de Expreso, han escuchado ustedes cosas muy interesantes en torno a este regreso ya muy seguramente presencial al 100% en el transcurso ya de pues el mediano corto plazo, porque estamos muy cerca de llegar a ese 7 de febrero y bueno, pues agradecemos, maestra Magda, su presencia aquí en Expreso. ¿Algo más que quiera comentarnos? Bueno, el día de antier, el lunes, ¿sí? En la Ciudad de México se otorgaron premios a las mejores prácticas por ahí docentes del país. Sí, lo vi. En estos premios que se otorgaron, que fueron 4 premios en total, 2 de esos premios se quedaron en el estado de Tamaulipas. Y reconocimiento que se les brindó a los maestros por 2 proyectos que nosotros seguiremos aquí apoyando y fortaleciendo. Uno es el de mochila digital para un maestro, el maestro Sergio Padilla, que si por ahí ve este noticiero, ahí le mandamos un fuerte saludo y de nuevamente una felicitación. Igualmente para el proyecto de Clases en tu Hogar Radio, mismo que lo encabezaron 6 maestros, pero realmente es un conglomerado de alrededor de 200 maestros quienes lo fueron impulsando. Un reconocimiento a ellos, porque creo que ese reconocimiento de estos maestros que recibieron este premio a nivel nacional es un reconocimiento a la labor que han estado haciendo los maestros de Tamaulipas. Así es, sí, claro. Al trabajo, a que no han dejado a sus alumnos, a que han estado con ellos, que los han estado yendo a buscar hasta sus casas para mantener la comunicación y el vínculo. Bueno, yo creo que los maestros de Tamaulipas se merecen un fuerte aplauso. Así es. Y que en esta siguiente etapa que vamos a vivir juntos, seguramente van a estar ahí nuevamente con sus maestros, con sus alumnos, con sus padres de familia. Muy bien, pues indudablemente que así va a ser, y sí, el reconocimiento ahí a la gente que estuvo allá en el castillo de Chapultepec, en estos reconocimientos que a nivel nacional le tocaron a Tamaulipas, en forma particular pues a la gente que dirige maestra Magda, que dirige el secretario Mario Gómez, y bueno, pues efectivamente el saludo y la felicitación para quienes han participado en estos proyectos, y bueno, también reitero agradecimiento, maestra Magda Moreno, por estar con nosotros aquí en Expreso. A todos ustedes, amigos, también agradecidos de que nos sigan. Sus comentarios, ya saben, aquí los recibimos con mucho gusto, atentos a lo que nos comenten sobre todas estas experiencias y ya pues proyectos que vienen en torno a la educación aquí en el estado de Tamaulipas tras esta pandemia de COVID-19. Interesante, necesario, importante volver a las escuelas, maestra. Así es. Gracias.